Mis hermanos, es una bendición volverlos a saludar. Y hoy tenemos por acá un grupo de jovencitos que han estado participando en Club Bíblico Infantil ya de hace años, pero dejaron de venir, pero ahora ya se congregan con los jóvenes los días sábados y es una bendición tenerlos por acá. Algunos de ellos parece que ya bajaron, pero les damos la cordial bienvenida a Eduardo, a Lorenzo. Uno de ellos se va a bautizar, así de que les damos la cordial bienvenida a los jovencitos. Acá está este lado, le damos la cordial bienvenida a uno de ellos. Dios les bendiga, jovencito. Nos da gusto que esté acá con nosotros. También tenemos a Glendy. Vamos a ver, Glendy, ¿está por ahí Glendy? Está abajo, muy bien, pues le damos la cordial bienvenida también, aunque allá está, le damos la cordial bienvenida. Y también está Giancarlos y su esposa, bienvenidos, nos alegra que estén con nosotros, le damos la cordial bienvenida. Levantemos nuestras manos, mis hermanos, Dios les bendiga, ya los hemos visto ya por varios domingos, qué bueno. También tenemos a la abuelita, la mamá de la hermana Connie. Allá está, imagínense, una ancianita de más de 100 años. Le damos la cordial bienvenida a esta ancianita. Qué alegría ver a la ancianita que está a la par de nuestra hermana Connie. Y qué bueno también ver al hermano Edgar, ahí lo operaron de los ojos, hermano Edgar Dubón, bienvenido hermano, ya está mejorcito de la vista, Dios le bendiga. A ver si no hay otro que se me va por acá. Está ya una parejita, no sé si ya los mencionamos. Allá están, hasta atrás. Dios les bendiga, levantemos nuestras manos. Es una bendición tenerlos acá con nosotros. Bueno, los demás son de casa, la mayoría ya son de casa. Así es de que seamos bienvenidos, nos alegra saludarlos y tenerlos por acá, mis hermanos. Hoy vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor, y para los que trajeron sus Biblias vamos a leer Mateo capítulo 7. Ya el hermano Mario con su hija le dio lectura, pero vamos a leer algunos versículos para poder nosotros centrarnos en lo que hoy nos va a enseñar la palabra de Dios. Mateo 7, capítulo 7, versículo 26 al 29, para poder meditar en la palabra del Señor. Dice de esta manera: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema. La vergüenza de los necios es el tema que quiero compartir con ustedes. La vergüenza es la emoción que surge cuando sentimos humillación, deshonor, cuando sentimos indignidad por haber cometido una mala acción o varias malas acciones. Y cuando nosotros pensamos en lo que significa la palabra vergüenza, es lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar, sobre la vergüenza de los necios. Y es que tenemos tres respuestas a la luz de la palabra del Señor para atesorar un poco en nuestro corazón. Y Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22 nos da la primera respuesta para comprender sobre la vergüenza de los necios. Y nos dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos, a la luz de la palabra del Señor, aquí encontramos una primera respuesta sobre la vergüenza de los necios. Y es una vergüenza que revela a los falsos profetas. Esta vergüenza tiene que ver con la falsedad de las profecías, con la falsedad de los milagros, con la falsedad de las sanidades, con la falsedad de todo lo que no viene de fe. Cuando nosotros recordamos un poco la escena de Moisés cuando sacó a Egipto, podemos nosotros recordar todas las indicaciones de Dios para que Faraón creyera que Dios había mandado a Moisés. Pero el Faraón dijo: lo que hiciste, yo también lo puedo hacer. Y vemos que fue a traer a sus magos, hechiceros, adivinos, y imitó lo que Moisés estaba haciendo, con la diferencia de que el poder que estaba en la vara de Moisés era un poder sobrenatural que hasta devoraba las serpientes. Y cuando vemos, hermanos, que las cosas no han cambiado, el peligro que hay de aquellos quienes se basan mucho en milagros, sanidades y prodigios sin discernir a fondo si en realidad es fruto de la fe o es algo que deshonra a Dios. Aquí Cristo muestra que no bastará reconocerlo como nuestro amor solo, para que nosotros no caigamos en la tentación de solo decir la palabra Cristo solo en palabra y en lengua, donde no hay un cambio, una relación correcta con nuestro Señor. Es necesario para nuestra dicha que creamos en Cristo, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que vivamos una vida santa como fruto de la fe en Cristo y que nos amemos unos a otros. Esta es la base fundamental para poder ordenar lo que es de Dios, para poder darle gloria y honra lo que en realidad viene de Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos comprender que si esta es su voluntad, nuestra santificación como fruto de la fe en Cristo, pongamos cuidado de no apoyarnos en los privilegios y obras externas de la religión. No sea que nos engañemos y perezcamos eternamente con una mentira a nuestra derecha, como lo hacen multitudes engañados con falsas profecías y profetas, porque mucho de lo que dicen y hablan no concuerdan con las Escrituras. Y cuando nosotros llamamos a Jesús Señor, y cuando Dios ve que en realidad hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, la palabra de Dios siempre impacta. La palabra de Dios activa lo que es de poder en nuestra vida para que estas dos realidades estén desarrollándose en nuestra vida para gloria y honra de Dios Padre. Que cada uno que invoca el nombre de Jesucristo se aleje de los falsos profetas y de todo pecado cuando no está en línea con las Escrituras. Hay otros cuya religión descansa en el puro oír sin ir más allá. Sus cabezas están llenas de nociones vacías de falsas profecías y de falsas filosofías humanas que no concuerdan con la Escritura. Pero la vergüenza de los necios es una vergüenza que revela a los falsos profetas. Cada quien puede oír lo que quiera, que concuerde con la Escritura. Esa es responsabilidad del creyente para ver si concuerda o no concuerda. Y entonces, a la luz de la palabra, aprendemos que la vergüenza de los necios es una vergüenza que revela a los falsos profetas. Lo ha habido desde la antigüedad, lo hubo en el tiempo de Cristo, lo ha habido desde cientos de años antes, después de Cristo, lo sigue habiendo en nuestro tiempo para que nosotros tengamos mucha precaución, porque la vergüenza de los necios es una vergüenza que revela a los falsos profetas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el contenido de las enseñanzas y las profecías de estos hombres
de alguna manera van a salir a luz que están falseando las escrituras porque algo de lo que dice no concuerda con la escritura. Pero hay otra respuesta que tenemos a la luz de la palabra del Señor para los que tienen sus Biblias, y lo podemos notar en los versículos 13 y versículo 14. Y notemos qué dice la palabra del Señor, aprendiendo sobre la vergüenza de los necios. Notemos que la palabra de Dios dice de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mis hermanos, la otra respuesta que tenemos en relación a nuestro tema sobre la vergüenza de los necios también es una vergüenza que revela dos caminos. Si es una vergüenza que revela dos caminos, el hombre no tiene para dónde agarrar. El hombre no tiene para dónde justificarse. Podemos comprender que nada impide tanto a los hombres pasar por la puerta estrecha y llegar a ser verdadero seguidor de Cristo o auténtico hombre regenerado, como las doctrinas falsas, carnales, apaciguadoras, aduladoras y halagadoras de quienes se oponen a la verdad, porque sale a luz la desgracia de lo que creen, lo que viven, porque están falseando la palabra de Dios. Pero la Biblia claramente nos enseña que la vergüenza de los necios es una vergüenza que revela dos caminos. Estos pueden conocerse por el arrastre y los efectos de sus doctrinas. Una parte de sus temperamentos y conductas resulta contraria a la mente de Cristo, resulta contraria a la vida de Cristo, cerrando el camino al cielo y ampliando el camino a la perdición y condenación. Las opiniones que llevan a pecar contra Dios nunca vienen de Dios, jamás vienen de Dios. Cristo vino a enseñarnos no solo lo que tenemos que saber y creer, sino lo que tenemos que hacer. No solo para con Dios, sino para con los hombres. No solo para con los que son de nuestro partido y denominación, sino para con los hombres en general. Con todos aquellos que nos relacionamos para seguir predicando el camino angosto que sí lleva al cielo. Yo puedo ayudar a mi hermano en la fe cuando se ha descarriado, para poder hacerle recapacitar que se ha equivocado, sea de mi congregación, sea de otra denominación, pero también sea de los que no tienen ninguna religión o de los que no creen en nada. Tengo la responsabilidad de hablarles sobre el camino angosto. Y entonces debo hacer a nuestro prójimo lo que nosotros mismos reconocemos que es bueno y razonable, siempre y cuando a la luz de las escrituras. No hay sino dos caminos, meditemos en esto. En esta vida, sobre este mundo, no hay sino solo dos caminos: el correcto y el errado, el bueno y el malo, el camino al cielo y el camino al infierno, a la condenación. Todos vamos caminando por uno u el otro. No hay un lugar intermedio en el más allá. No hay un camino neutro. No lo hay. No lo hay. Lastimosamente hay muchas religiones que están en una postura neutra. Pero según la Biblia no hay. O estás en la derecha o estás en la izquierda. Todos los hijos de los hombres somos santos, pecadores, malos por naturaleza o buenos según la gracia y misericordia de Dios por la obra de Jesucristo. Pero fijaos en el camino del pecado y de los pecadores, que la puerta es ancha y muchos tienden a ir por ese camino. Y está abierta en todo momento. Podéis entrar por esta puerta con todas las lujurias que el mundo presenta y la rodean, porque no frenan los apetitos ni las pasiones de la carne. Es un camino ancho. Hay muchas sendas en este camino.
hay opciones de caminos pecaminosos, hay multitudes en este camino. Pero ¿qué provecho hay en estar dispuesto a irse al infierno con los demás? Porque ellos no irán al cielo con nosotros si somos auténticamente de fe, hombres regenerados y arrepentidos. El camino a la vida eterna es angosto. No estamos en el cielo tan pronto como pasamos por la puerta angosta mientras que vivamos sobre este mundo. Nadie va a llegar al cielo si no pasa por Cristo. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos aprender acá que hay que negar el yo, mantener el cuerpo bajo control y mortificar las corrupciones, sometiéndonos a la voluntad de Dios para ser quebrantados y humillados y para que Dios se glorifique en nosotros como hombres de fe. Si servimos a Dios, debemos ser firmes en nuestra relación con Dios y en el cascarón religioso. Podemos oír a menudo sobre la puerta estrecha y el camino angosto, y que son pocos los que lo hallan, sin dolernos por nosotros mismos o sin considerar si entramos al camino angosto y cuál es el avance que estamos haciendo ahí. Si no nos paramos para ver cómo está Dios obrando en nosotros, hermanos, tenemos que tener mucha precaución, porque Dios quiere que en este camino nosotros estemos en un proceso de santificación para gloria y honra de Dios Padre. Nos ayuda a meditar que esta parábola nos enseña a oír y hacer los dichos del Señor Jesús. Algunos pueden perecer duros para carne y sangre, pero deben hacerse sometiéndonos a su señorío. Cuando nosotros somos hombres de fe, Cristo está puesto como cimiento y toda cosa fuera de Cristo es arena. Toda acción, todo pensamiento, todo sentimiento fuera de Cristo es pura arena. No hay nada bueno allí. Hay una tormenta que viene y probará la obra de todo hombre que se dice llamar de fe. Cuando Dios vaya a probar nuestra fe, entonces va a salir a luz quién es usted y quién soy yo. Si de verdad somos hombres de fe o no somos hombres de fe. Dios va a tener que probar nuestra fe, porque esto es lo que está presentándonos la palabra del Señor. Cuando Dios quita el alma, ¿dónde está la esperanza del hipócrita? ¿Dónde está la esperanza de aquel hombre necio? ¿Dónde está la esperanza de aquel falso profeta? La casa se derrumbó, dice la Escritura, en la tormenta. Cuando más la necesitaba el constructor y esperaba que le fuera un refugio, todo se destruyó. Se cayó cuando era demasiado tarde para edificar otra. Mis hermanos, el Señor nos haga constructores sabios. Que el Señor nos haga constructores sabios para la eternidad, reconociendo que en este mundo hay dos caminos. Uno que lleva a la condenación y otro que lleva al cielo. Pero solo aquellos quienes han puesto su fe en Cristo y se han arrepentido de sus pecados, ellos van a entender lo que Dios puede hacer en sus vidas, cómo Dios va a glorificarse en sus vidas. Pero estas son las dos verdades que hemos aprendido sobre la vergüenza de los necios. Y nos ayuda entonces a comprender que es una vergüenza que revela dos caminos y nos lleva para poder nosotros darnos cuenta, mis hermanos, lo que es la verdad bíblica, la vergüenza de los necios. Y quiero terminar con lo que dice versículo 28-29. Y oigamos qué dice la palabra del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, notemos lo que dice las Escrituras. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La vergüenza de los necios también es una vergüenza destruida con la doctrina de Cristo.
Esta es la esperanza cristiana, esta es la vida cristiana, este es el gozo cristiano, esta es la razón del por qué la palabra de Dios siempre está recordando al pueblo cristiano. Jesús lo dice de una forma tan específica a sus apóstoles y sus primeros discípulos: no se gocen porque los demonios se os sujetan, gócense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. A veces queremos gozarnos más por un milagro físico que gozarnos por un pecador que se arrepiente. Y Jesús le dice: entiendan que los milagros físicos de morir nos tenemos que morir. Va a venir la sanidad perfecta y cuando nos vamos y vamos a estar sin dolor. Pastor, ¿usted cree en la sanidad perfecta? Amén, gloria a Dios, yo lo creo. ¿Y cuándo va a ser? Cuando partamos de esta tierra. Es raro el que dice: ore un poco por mí porque yo quiero la sanidad perfecta. Normalmente no. Y no estoy diciendo que no podamos orar por nuestras necesidades, pero tenemos que reconocer que Jesús es el Señor de señores, que Él es el que da la vida y Él quita la vida. En sus manos está el poder de la vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Saben cómo murió Esteban? Sonriente. Dice que la obra del Espíritu Santo, el resplandor del Espíritu Santo. Cuando miraban el rostro de Esteban, era resplandeciente. No murió amargado, no murió peleando con Dios y ¿por qué me vas a llevar, Dios? No. Murió gozoso, murió: Señor, si ya me toca, pues me voy. ¿Y saben quién estaba viendo todo eso? El apóstol Pablo. A los pies de él fueron a dejar la ropa de Esteban. Cuando lleguemos a ese nivel de comprensión, nos vamos a dar cuenta lo que aquí nos está enseñando la palabra del Señor: que la vergüenza de los necios es una vergüenza destruida con la doctrina de Cristo, porque en este mundo solo somos pasajeros. Mis hermanos, la frase "se admiraban de la doctrina" sugiere una variedad de reacciones emocionales de las personas en el tiempo de Cristo. Las palabras y doctrina de Jesús les impactó, pero lo triste es que no hicieron compromiso de fe con Jesús. Lo triste es que no se arrepintieron. Qué hermoso las palabras de Jesús, qué enseñanza de Jesús, pero no se arrepintieron. Se parecen a aquellos que se gozan mucho por los milagros y las sanidades, pero no les gusta que se les predique el pecado, el arrepentimiento, la regeneración. Es la moda que hay hoy en día en muchos pensamientos cristianos que están contaminados de tanta falsedad bíblica. Cuando vemos que dentro de la Biblia hay falsos profetas, falsas ideas, como que les gusta tocar lo que es falso. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que una vez llegué con un hermano y me dice: pastor, yo tengo ahí mi imagen, pero yo me parezco a Moisés y al pueblo de Israel, porque yo no le adoro. Entonces le digo yo: si no le adora, ¿por qué tiene candelitas ahí? Porque es devoto, porque hacia allí tiene que ir a postrarse. Y saben que esa tentación fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que tomaron ese texto, que tanto fue la devoción que le dieron al asta donde se colgó la serpiente, que Dios mismo le dijo a Moisés: saca esa asta de ahí, quítalo, quebralo, sacalo del pueblo, porque mi pueblo tiende a la idolatría. Y a veces queremos sacar supuestamente enseñanza con una falsa interpretación de texto bíblico y lo queremos aplicar, y tenemos que tener mucho cuidado. Claro que en la Biblia está la profecía auténtica y verdadera, pero también saca a luz lo falso cuando se interpreta mal.
Tenemos que tener mucho cuidado. Pero la palabra de Dios nos está enseñando que la vergüenza de los necios es una vergüenza destruida con la doctrina de Cristo. Dios va a sacar a luz lo que es la pureza de su palabra. Mientras que los escribas citan a otros escribas, Jesús tiene una inherente autoridad divina basada en una pureza doctrinal divina. Cuando nosotros nos detenemos acá, hermanos, nos damos cuenta de todas las tentaciones que llegan al cristiano cuando no es reverente a la palabra, cuando no escudriña la palabra, porque puede ser tentado a malinterpretar cualquier texto bíblico. Y entonces la palabra de Dios nos dice que Él enseñaba no como los escribas. Los escribas citaban a otros para establecer la autoridad de sus propias enseñanzas terrenales, falseadas, paganas. Pero Jesús era su propia autoridad. Jesús era su propia autoridad. Lo podemos ver esto en el 28:18. Este tipo de autoridad fue un tema mayor entre Jesús y los judíos, quienes sentían su autoridad desañada por sus falsas doctrinas, temían. Los judíos le tomaron odio. Los judíos, tanto fue el odio que lo mandaron a la cruz, porque sus enseñanzas no concordaban con la enseñanza de Jesucristo. No descansemos en deseos generales y confusas doctrinas satánicas al respecto, por los cuales podemos captar todo, pero sin retener nada espiritualmente. Tenemos que tener mucho cuidado, porque las vergüenzas de los necios son destruidas con la doctrina purificador, santa y perfecta de Cristo. Esta es la verdad bíblica. Aquel que cae en falsedad, tarde o temprano el Señor lo va a humillar. Y es lo que hoy nos está enseñando la bendita palabra de Dios, para que nosotros veamos lo que hoy nos está enseñando su palabra. Tres grandes verdades que nos ayudan para meditar y reflexionar. La vergüenza de los necios es una vergüenza que revela a los falsos profetas, pero también es una vergüenza que revela dos caminos, pero también es una vergüenza destruida con la doctrina de Cristo. Hermanos, mientras que no regresemos a la Biblia, mientras que no detectemos la sana doctrina bíblica, mientras que nuestro corazón no sea humillado por la palabra de Dios, alguien está engañando. Si está viviendo solo bajo el cascarón, tarde o temprano va a salir a luz que lo que cree no es bíblico. Y Jesús lo dice acá: la vergüenza de los necios es una vergüenza que revela a los falsos profetas. Es una vergüenza que revela dos caminos, pero también es una vergüenza destruida con la doctrina de Cristo. El Señor lo va a destruir con el poder de su palabra, el poder de su boca, para que nosotros comprendamos como cristianos que tenemos responsabilidades de no creer cualquier cosa, porque nuestra responsabilidad es escudriñarlo a fondo, a profundidad de la Biblia, para ver y no caer en cosas que no son ciertas. Mis hermanos, es lo que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado. La vergüenza de los necios revela a los falsos profetas, revela dos caminos y es destruida con la doctrina de Cristo. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.